de Colombia, el hermano Arley, que siempre nos mira y nos dice que le mandemos más predicaciones, más alabanzas. Gloria al Señor, le mandamos un caluroso saludo. Dice que nos aprecia mucho, nosotros le apreciamos también. Amén. Que siempre estamos en sus oraciones, que nos aprecian mucho, que hemos sido una bendición para ellos, dice. Gloria al Señor. Aleluya. También saludamos a los hermanos de aquí de Cheboigan, ¿verdad? La congregación del hermano Domingo. Gloria al Señor. Si nos miran, pues que el Señor les siga bendiciendo y ayudando. Amén. El hermano Francisco Lea de Cuernavaca, gloria al Señor, manda muchos saludos, gloria al Señor, allá donde se encuentra en la eterna primavera, gloria al Señor. Amén. Ahí trabajando duro para salir adelante. Algún día que el Señor nos permita, pues andar por allá visitándole, ya tenemos dónde llegar. Gloria al Señor. Y a todos los hermanos que nos escuchen, sea en México, sea en Estados Unidos, donde quiera que nos escuchen, pues les mandamos un saludo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y aquí de estos hermanos que pues estamos también esforzándonos por caminar en este camino angosto y caminar de una manera correcta, porque cualquiera que compite en una competencia tiene que jugar o tiene que competir de acorde a las reglas que están establecidas para poder ser coronado. Amén. Para poder tener un galardón, tiene que seguir las reglas trazadas que están establecidas para tal competencia que se esté corriendo o jugando. Amén. Nosotros estamos en esta carrera de la fe y tenemos que seguir como está establecido, y andamos no por vista sino por oír. Amén. Amén. Y lo que escuchamos es la palabra del Señor, que es por donde viene la fe. Amén. Porque sabemos que en hebreo dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, no se mira esto, pero es certeza de lo que hemos escuchado. Amén. Y lo que hemos escuchado es la palabra del Señor. Amén. Que es de donde viene la fe. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo dice en otras ocasiones, el que tenga oídos para oír. Exacto, gloria al Señor. Pues por ahí viene la fe. Bueno, pues vamos a leer, hermanos, esta hermosa historia. Empieza una historia muy triste, pero termina una historia muy feliz. Amén. Y dice así. Si usted está leyendo la Reina Valera de 1960, pues más bien si es la de estudio, le va a aparecer un encabezado que dice en el camino a Emaús. Y dice así, y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. O sea, dos discípulos de Jesucristo iban camino a Emaús después de que el Señor Jesucristo había muerto. Gloria al Señor. Dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron.
Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido y cómo le habían reconocido al partir el pan. Señor, estamos delante de tu presencia una vez más. Señor, pidiéndote, Señor, que tengas tu misericordia de nosotros y nos hables, nos ayudes a entender, Señor, tu palabra, nos ayudes a comprender, Señor, con más claridad, Señor, estas escrituras, las cuales, Señor, nos pueden hacer sabios para alcanzar la vida eterna. Te ruego que tengas misericordia y perdones nuestra negligencia, Señor, si es que, Señor, no hemos andado como debemos de andar, si no hemos puesto por obra, Señor, lo que tú ya nos has enseñado. Te pedimos que nos limpies, nos purifiques, Señor, que pases ese carbón encendido, Señor, por nuestros labios, nos limpies, Señor, nos purifiques y nos llenes de tu Espíritu Santo, que tu presencia llene nuestro ser, que tu Espíritu Santo purifique, Señor, este vaso en el cual, Señor, queremos beber, que queremos escuchar tu palabra, Señor, para bendiciones, Señor, para andar en obediencia. Limpia nuestros oídos, trabaja nuestros corazones, Señor, para entender tu palabra, escucharla y atesorarla en nuestros corazones, para ponerla por obra y serte de agrado en nuestro andar, en el glorioso nombre de Cristo Jesús, nombre sobre todo el nombre. En ese nombre precioso te agradecemos y te damos la honra y la gloria. Gloria al Señor. Hermanos, qué hermosa historia estábamos leyendo. Amén. Amén. Hermanos, pues como ustedes ya saben, aconteció que el Señor Jesucristo fue entregado a los pecadores, tal como el Señor les había dicho, tal como estaba escrito. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo fue golpeado, fue azotado. Pedro, que era uno de los más cercanos y uno de los más valientes, uno de los más atrevidos, le negó 3 veces, tal como el maestro le había dicho. Pedro se fue y lloró amargamente. Los discípulos miraron de cerca cómo el Señor padeció, sufrió, y cómo el Señor entregó su espíritu, cómo el Señor fue sepultado y cómo ellos regresaron a sus casas tristes y dolidos por lo que había acontecido, porque ellos esperaban y creían en su corazón que Jesucristo era el Mesías y que Él redimiría a Israel. ¡Aleluya! Pero estos hombres, cuando iban por el camino, iban tristes y caminando de las cosas que habían sucedido. Iban tristes, dicen que caminaban y discutían entre sí. Estos hombres hablaban y decían de todas estas cosas tristes que habían acontecido. ¿Cómo pudo haber acontecido esta cosa? ¿Cómo pudieron haber asesinado a un hombre que no tenía ningún delito? ¿Cómo nuestros gobernantes le entregaron? Que los romanos le hubieran matado, pues bueno, pero ¿cómo nuestros gobernantes hicieron esto? Y dice que discutían entre sí, posiblemente uno le decía al otro: pero acuérdate lo que nos dijo el maestro, pero esto otro. Y cuando se acerca a ese hombre, les dice: ¿qué pláticas son estas?
Aleluya, alabado. ¿Qué traen ustedes? O sea que ellos iban platicando y hablando de una manera que era notoria, que no era una plática normal, ni iban caminando de una manera que los demás caminan normalmente. Y ellos le dicen, eres el único forastero que no sabe lo que ha acontecido aquí en Jerusalén. Dice, Señor, ¿qué cosas? Y vamos a ir allí. E iban hablando, dice el 14, entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleopas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Bendito el Señor. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aleluya. Cuando yo leía esta historia, hermanos, me sentía muy familiarizado con ella, por cosas que nos han pasado. Y dice que ellos se ponían a hablar y decir, ¿cómo pudieron haber pasado estas cosas? ¿Cómo fue posible? Aleluya, bendito Dios. Amén. Cuando iban por ese camino, hermanos, a mí esto me llega profundo porque he pasado problemas muy difíciles, muy duros. Momentos de llanto y de tristeza de camino y que tienen esa mente, ¿cómo pudo haber esto acontecido? Bendito el Señor. Bendito Dios. ¿Verdad? La partida de nuestro hermano y muchas otras cosas más muy duras, muy duras. Que uno dice, ¿cómo pudo esto haber acontecido? Y mientras uno platica y discute, ¿cómo esto pudo haber acontecido? Bendito el Señor, aleluya. Dice, el Señor mismo se acercó a ellos y caminaba con ellos. Y ellos no se daban cuenta que el Señor caminaba junto con ellos. Aleluya. Alabado el Señor. Ellos se tenían toda su confianza puesta en el Mesías, el que les ayudaría. Y ya no estaba con ellos. Amén. Bendito el Señor. Y el Señor iba con ellos, hablando con ellos. Y Aleluya. ellos no se daban cuenta. Y todavía se dolían dentro de Aleluya. ellos y decían, ¿cómo pudo tal cosa haber acontecido? Amén. Si esperábamos Señor. que era el que redimiría a Israel, ¿cómo nuestros propios gobernantes nos causaron ese dolor? Así lo mismo a veces, ¿cómo pudo esto haber acontecido? ¿Cómo pudo acontecer tanto dolor y tristeza tras tristeza? ¿Cómo pudo? Y el Señor puede ir a nuestro lado con nosotros y nosotros no darnos cuenta. Bendito el Señor. Amén. Amén. Así es. Aleluya. Iba el Señor con ellos. Ellos en su dolor, en su discusión, en su tristeza. Y el Señor iba con ellos hablándole y ellos no se daban cuenta que por aquel que llevaban tanta tristeza iban al lado de ellos, hermano. Alabado el Señor, aleluya, gloria a Dios, amén. Aleluya, alabado el Señor. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Aleluya. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado.
entró pues a quedarse con ellos. Gloria al Señor. Cuando usted se encuentra en esos momentos tristes, angustiosos, a veces usted no quiere estar solo, porque cuando usted está solo sigue pensando en esos mismos asuntos, en esos mismos problemas, en ese mismo dolor. Y cuando usted se encuentra con alguien que es más sabio que usted, que tiene más sabiduría, usted goza escuchar aquello, y aquello que le habla con sabiduría es medicina para su alma. Y usted puede sentir, usted cómo puede encontrar refugio escuchando a aquel hombre hablar con sabiduría, y usted se encuentra refugiado y empieza a sentir cómo esa sabiduría, esas palabras empiezan a fortalecerlo y a sanar ese dolor que usted tiene, y empieza usted ya a dejar de pensar en aquello que casi lo vuelve loco, y usted empieza a encontrar como un refugio, un descanso. Aleluya. Y cuando llegan a ese lugar, ellos dicen: no, no te vayas, quédate con nosotros. Es más, mira, ya se está haciendo noche, quédate con nosotros. Y el Aleluya. Señor se quedó con ellos, porque la misión del Señor era entrar con ellos. Aleluya. Pero el Señor dice que hizo como que iba más lejos. Pero el Señor iba con ellos. El Señor se acercó a ellos porque iba con ellos. Aleluya. Amén. El Señor no iba a otra parte, iba Amén. con ellos. Amén. Gloria a Dios. Y cuando Aleluya. el Señor les habló, no le Aleluya. conocían. Pero dice que cuando partió el pan y lo bendijo, entonces sus ojos fueron abiertos y le conocieron. Ahora miramos, hermanos, por qué cuando le dijeron al Señor Jesús: enséñanos a orar, el Señor les dijo cómo tenían que orar, y les dijo que una de las peticiones que al Señor teníamos que hacerles: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque cuando el Señor nos dé el pan, entonces nuestros ojos velados son abiertos y podemos reconocer, podemos darnos cuenta de la realidad. Amén. Aleluya. No pasa que el Señor partió el pan y les dio cuando ellos pudieron reconocerle. Aleluya. Por eso Alabado dijo Dios, el pan: aleluya. tenemos que pedir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque cuando el Señor da ese pan de vida, que es su palabra, es cuando podemos mirar. Sí, amén. Alguien más puede darle el pan todos los días y no va a abrir los ojos. Aleluya. Pero cuando es Dios el que le da el pan, se quita ese velo Sí, amén. que dijo el apóstol que aún todavía tenía. Y le Gloria al pudieron Señor. reconocer. Amén. Y Aleluya. cuando ellos, después que el Señor desapareció, dijeron ellos: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba y nos abría las Escrituras? Alabado el Señor. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba y nos abría las Escrituras? Alabado el Señor. Es una manera muy hermosa de conocer cuando el Señor nos está hablando. Aunque tus ojos estén velados, mire, no vea usted. Por eso es que la fe viene por el oír. Porque cuando el Señor les hablaba, les ardía el corazón. Cuando ellos miraron, no pasó eso. Cuando ellos escuchaban, ardía su corazón por dentro. Gloria al Señor. Y cuando ellos pudieron mirar, solamente les confirmó lo que por voz el Señor les hablaba y les decía. Aleluya. Alabado La el importancia de Señor. pedir al Señor que Él nos hable. Sí, amén. Háblanos tú, Amén. Aleluya. porque entonces miraremos claramente. Entonces nuestro corazón arderá. Sí, amén. Aleluya. Entonces entenderemos. Gloria al Señor. Así podemos andar nosotros caminando en dolor, creyendo que está todo perdido. Pero posiblemente el Señor va caminando con nosotros y no nos damos cuenta. Amén. Yo voy rumbo a camino de Emaús, voy rumbo a un destino. Y a veces no me doy cuenta que cuando iba yo supuestamente a ese destino, el Señor llegó
a platicar conmigo. Aleluya. Alabado el Y Señor. creo que es cualquier otro más, cualquier otro pensamiento, cualquier otra idea. Y no me apercato que es el Señor el que está hablándome. Alabado el Señor. Amén. Fíjese por cuántas partes. Dios del Señor, ¿desde cuándo en su caminar de usted a Emaús habrá ido el Señor hablándole? ¿Lo habrá usted reconocido? ¿O usted todavía cree que es cosas del destino? Pues fue un pobre forastero que por ahí pasó, que no sabía nada. Bendito el Señor, aleluya. Bendito Dios. Puede ir el Señor a su lado hablándole todos los días. Gloria a Dios. Y qué precioso que esos hombres lograron comprender y hallarle importancia a lo que el maestro les decía. Porque si no le hubieran hallado importancia cuando el Señor hizo que caminaba, me iba más lejos, hubieran dicho, ¡ay, qué bueno! Ya nos tenía aburrido este hombre con esa platicadera. Que cuando a usted alguien le habla cosas que a usted no le interesan, lo haga. Si el hombre no es una persona buena para platicar, lo aburre. A mí no me interesan las pláticas. Aleluya. Amén. Pero cuando a usted le hablan algo que a usted le interesa, a usted le haya sabor, a usted le interesa, el camino se le hace cerca y quisiera que le siguiera hablando de aquello que a usted le interesa. Sí, amén. A estos hombres les interesó mucho lo que les decía. Y dijo, no, quédate con nosotros. Aleluya. ¿Qué tanto a usted le interesa lo que el Señor le habla? Lo que el Señor le dice. Si usted le pide al Señor que se quede con usted, eso depende de usted. Usted es el que decide si quiere que el Señor parte el pan, lo bendiga y se lo dé, para que sus ojos sean abiertos y aquel día le mire tal como Él es. Amén. Aleluya. Gloria a Y Dios. usted puede decir, ciertamente el Señor vive, ha aparecido también a nosotros en el camino. Camina con nosotros. Esas son mis palabras, hermanos. Gloria a Dios.